Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. Bueno, en este caso voy a hacer un cortito vídeo para hacer como una especie de presentación de una categoría que también voy a estar incluyendo dentro de, bueno, del canal principal, o sea, David Saga y, bueno, también el canal secundario, El Velo de la Sombra. Y en este caso no creo que lo vaya a llevar a El Velo de la Sombra 2.0, porque ese sí que lo voy a enfocar más a, bueno, pues a todo el tema que estamos viviendo en este momento y que podría llegar a dar como resultado algún tipo de censura, ¿no? No lo voy a emplear en ese caso para estar incluyendo, digamos, este material de estudio bíblico, que al final es para lo que he estado dedicando tanto el canal principal como secundario. Entonces voy a empezar esta categoría que también lo tenía pensado hacer hace mucho tiempo, que va a consistir, yo lo voy a llamar como palabra clave. Esa va a ser la temática, aunque en el fondo lo que pretendo es estar tomando, en este caso voy a empezar con un versículo que yo constantemente veo que se malinterpreta, que se transmite mal, ¿vale? Que se enseña mal por pastores, por gente que siempre menciona este tipo de versículo o alguno parecido, o que siempre transmiten, digamos, esta idea pero totalmente tergiversado. Entonces, digamos, esta nueva categoría que sí va a consistir en vídeos más cortos, al margen de que en ese otro canal, El Velo de la Sombra 2.0, pretendo hacer similar en cuanto a noticias, quizá una recapitulación de algunos posts que a lo largo del día puedan salir o noticias que yo pueda recopilar y que quede todo mucho más compacto, pero en este caso, ya os digo, para este canal principal y para secundario voy a hacer esto, voy a tomar por vídeo, a lo mejor en un vídeo si resulta que hay dos versículos que son muy similares o que, bueno, pues que corresponde en ese caso estar conjuntando, pues se podría mostrar dentro de un mismo vídeo dos versículos o dos ideas, pero en principio lo que quiero es que vaya a versículos sueltos o a palabras sueltas que tengan que ver, o sea, que sean claramente identificables dentro de la escritura, o sea, que alguien directamente lo escuche o buscando sepa quizá no sepa el versículo, el capítulo concreto, pero vamos, que en una búsqueda es lo primero que te saldría a lo mejor en Google o en el buscador, ¿no? Entonces ese va a ser el objetivo de esta, digamos, esta nueva categoría, que se va a llamar así, palabra clave, y va a consistir sobre todo en estar utilizando esta herramienta Eastword, ¿vale? E ir viendo, bueno, puede ser Eastword, puede ser, hay otra herramienta también, no sé cómo se llama. Ya he hablado de esta aplicación también, que se llama My Bible. Sí, también que es el mismo, digamos, la misma dinámica dentro de la aplicación, con diccionarios, comentarios, concordancia Strong, en fin. Bueno, pues un material de estudio muy válido, ¿no? Entonces voy a ir tomando, en algunos casos eso, pues a lo mejor, viendo que un versículo a lo mejor se distorsiona porque se está interpretando mal una palabra, pues se irá a la palabra clave, se analizará en texto original, se irá a concordancia, lo que sea, pero pretendo que sea, o sea, en este caso lo que quiero es ir a las cosas concretas. Y para empezar, bueno, pues una parte de la escritura que además a mí me ha llevado bastante tiempo dentro del estudio que yo hice, además del arrebatamiento, donde se hizo una presentación bastante larga también, con todas estas claves, porque esta fase, este apartado de Mateo 24, pues nos entrega muchas referencias, ¿no? Y yo aquí siempre hay un versículo que, os digo, escucho a muchísima gente malinterpretar, y es Mateo 24:24. Cuando se nos está hablando de la abominación desoladora, generalmente los pastores o la gente que menciona o que hace referencia a este versículo, e incluso es que me lo he encontrado en casos donde hay gente que a lo mejor está consultando la Biblia, dando versículos de la Biblia, y llega al punto de mencionar este versículo y lo mencionan de cabeza, como si de memoria, como si se lo supieran, pero transmitiendo la idea totalmente errada, ¿vale? Entonces, por ese tipo de motivos, pues ya finalmente me he decidido a hacer esta nueva categoría para, bueno, pues este tipo de errores no se sigan dando, independientemente de que se vean o no, pero al menos que vaya quedando el registro de algunas cosas que son fallos tan obvios, pues que es que dañan a la vista y al oído el tenerlos que escuchar y encontrártelos de manera constante, ¿no? Entonces, este versículo siempre, cuando se nos está hablando de la abominación desoladora,
vamos a leer de Mateo 24 al 20, o sea, de Mateo 24:15 a Mateo 24:24, que es cuando nos está hablando y nos dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Y vamos al versículo, en este caso, dentro de esta temática, palabra clave. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Vale, este es el versículo, en este caso, que creo que es necesario aclarar para que mucha gente, porque esto al final tiene una repercusión para con la doctrina, ¿vale? Esto tiene una repercusión, porque cuando la gente está transmitiendo, siendo que nos están hablando de la abominación desoladora, que ya nos ha comentado que estamos dentro de la gran tribulación, a este grupo de escogidos, que escogidos no significan escogidos que hayan sido escogidos, o sea, la iglesia escogida. Escogido significa que durante la gran tribulación, como ha habido durante el tiempo de la historia de la iglesia, como ha habido durante el tiempo de los antiguos profetas, Dios ha tenido siempre sus escogidos. Entonces aquí en este caso nos está hablando de manera muy concreta de unos escogidos que van a estar durante ese tiempo de gran tribulación, ¿vale? Partiendo de esa base de que hay personas que por el término escogidos ya están transmitiendo el falso mensaje de que esto es la iglesia que está dentro de la gran tribulación, y no es así, ¿no? Entonces, cuando nos está diciendo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, nos está hablando de una serie de engaños, de una serie de señales, de falsos milagros, que podrían tener incluso una naturaleza, artificial, basada incluso en la tecnología, en la falsa recreación de hechos sobrenaturales. Podría tener un vínculo por ahí también, porque Satanás tiene que utilizar, y sus siervos en muchos casos, pues para falsear lo que Dios de manera natural o de manera sobrenatural puede manifestar. Él lo tiene que falsear a través de algún tipo de, o bien de tecnología, o bien de falsear simplemente el hecho, ¿no? A través de cualquier otra técnica. Bueno, pero la tecnología es lo importante al final aquí, ¿no? Y más con el desarrollo que tenemos. Entonces, cuando nos está diciendo: y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, nos está hablando precisamente de que la serie de engaños va a ser tan grande, ¿vale?, que engañaría, si fuera posible, aún a esos escogidos que durante la gran tribulación estén presentes en la tierra, ¿vale? Los engañaría si fuere posible, es decir, son parte de esa elección de Dios, por tanto están destinados a salvación y no podrán caer dentro del engaño que en muchos casos llevará a la gente no solo a adorar al anticristo, a la bestia y al falso profeta, sino dejarse marcar también por la marca que él impondrá a la gente, y que supondrá una adoración, ¿no? Y un vínculo, un pacto en lo espiritual también. Entonces, ellos no pueden ser engañados pese a la magnitud y a lo increíble que puedan llegar a ser ese tipo de manifestaciones que se estén dando durante ese tiempo. Porque nos lo dice: si fuere posible, los engañaría. Esto quiere decir, cuando nos está diciendo de tal manera que engañarán, el engañarán no está haciendo referencia a los escogidos, porque nos dice si fuere posible, sino está hablando de que esos engaños esos hechos, ese tipo de manifestaciones engañarán a la gente. Y el único motivo que hace que los hijos de Dios no lleguen a ser engañados en ese tiempo de gran tribulación, aquellos que estén destinados a salvación, será simplemente la elección de Dios que les impedirá ser engañados, ¿vale? Entonces claramente nos está haciendo una referencia. Otra manera de manifestar esto, de hecho, podría ser de tal manera que engañarían aún a los escogidos, ¿vale? Pero cuando encima nos está dando la aclaración, engañarán, quiere decir que engañarán a todos, pero
los escogidos quedan excluidos precisamente por ser escogidos para salvación y no poder ser parte de ese engaño, ¿no? Entonces, y esto para que veáis que no, está la versión Reina Valera del 60. Vamos a mirar, por ejemplo, en paralelo, yo tengo aquí dentro de la aplicación colocadas diferentes Biblias y vamos a ver cómo aquí precisamente se manipula, y por eso hay que tener mucho cuidado el tipo de Biblia a lo mejor que se utiliza a la hora de leer la escritura, porque las traducciones más actuales son precisamente las que en este caso concreto de Mateo 24 están presentando una manipulación, ¿vale? Y lo vamos a ver, porque es que te cambia totalmente el sentido. Entonces, si una persona, en vez de tirar por la Reina Valera 1902 purificada, perdón, es 1602, ¿no? Sí, 1602 purificada, o la Biblia textual, o la Nueva Traducción Viviente, que resulta más con un lenguaje más sencillo de comprender, si en vez de tirar a lo mejor por ese tipo de versiones que se muestran más fieles a una traducción respetando los términos originales, a las ideas originales, y nos vamos, por ejemplo, por ejemplo la Biblia de las Américas, pero tenemos a la traducción del lenguaje actual, que lo vamos a ver que son versiones del 2002, o sea, la Biblia no necesita que en los últimos 20 años esté... o sea, se puede hacer para que sea más comprensible, pero si nosotros ya entramos a un tema... digamos, a hacer un estudio un poquito más profundo, a ir a cosas más concretas, no nos podemos guiar por estas versiones, porque en asuntos clave que tienen que ver al final, que repercuten para con la doctrina, están errados, ¿vale? Entonces, a ver, un segundito, a ver si está grabando. Sí. Entonces, aquí en este caso, la primera, Mateo 24, Reina Valera 60, la que hemos leído, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Luego tenemos la Reina Valera de 1602 purificada, que nos dice ese mismo versículo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ahí, en vez de si fuere posible, nos están utilizando si fuese posible, pero nos lo están dando como una aclaración de que los propios escogidos no pueden ser engañados por ese sellado de Dios, por esa predestinación de Dios, que los va a conducir al camino de la salvación, y que por lo tanto no les puede permitir caer en los engaños de ese último tiempo, ¿vale? Durante la gran tribulación. Entonces, la 1602 purificada lo está respetando, varía un poquito el término, o sea, en vez de si fuere posible nos lo dice si fuese posible, pero la idea se está manteniendo. Luego, la Nueva Traducción Viviente nos dice: pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios, ¿vale? Nuevamente, y pese a que esta traducción se hace más comprensible, ¿vale? No tiene a lo mejor un tipo de construcción que podría verse más arcaica, como la Reina Valera 1960, y probablemente también suceda en otros puntos con la Reina Valera 1602 purificada. Pese a no tener eso, en este caso concreto, como vemos, lo respeta la idea, ¿vale? Lo está respetando porque lo dice para engañar, de ser posible. Es decir, hay algo externo que se encarga de que esos escogidos no puedan ser engañados, y es obviamente el sellado del Espíritu Santo y la propia predestinación que Dios hizo en su elección, ¿no? Vale, luego tenemos la Biblia textual, que esta es la tercera edición, y nos dice: porque serán levantados falsos mesías y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. De nuevo tenemos que ver que no es la idea que se está transmitiendo en este versículo, no es que los escogidos van a ser engañados, sino que los engaños serán de tal magnitud, serán tan grandes, tan increíblemente sorprendentes, que la gente va a ser engañada sin saber que lo están siendo. O sea, van a ser seducidas por Satanás, por estos falsos cristos, los falsos mesías, los falsos profetas. Ya no solo los engaños que va a llevar el diablo, sino los propios testaferros de Satanás en ese tiempo harán muchos prodigios y señales, al punto de que podrían engañar, si no fuera por la propia determinación de Dios, a los escogidos en ese tiempo, ¿vale? Vale, bueno, y aquí tenemos, aquí es donde empiezan ya los problemas, y ya os digo que aquí tengo seleccionado 3 y 3, 6 y 2, 8 Biblias, pero luego vamos a ir a la sección también de comparar. Aquí estoy en paralelo, que aquí puedes tú seleccionarte las Biblias, y entonces el mismo versículo te va saliendo en todos estos textos, y esto viene muy bien también como herramienta, pero luego lo vamos a ver donde salen todas
Y vamos a ver en algunos casos dónde se está manipulando, ¿no? Pero bueno, esta de la traducción del lenguaje actual nos dice, porque vendrán falsos profetas y falsos mesías y harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente. Bien, hasta ahí todo correcto. Y nos dice, si pueden, también engañarán a los que Dios ha llamado a seguirlo. Aquí, como vemos, ¿por qué hay un error? Hay un error porque está poniendo como condicional, o sea, está poniendo como condición el poder de la gente que trata de engañar, o el poder del propio engaño, diciendo que si pueden, si ellos pueden, si el engaño pueden, o los engañadores pueden, también engañarán a los que Dios ha llamado a seguirlo. Entonces ahí vemos, está totalmente manipulando el sentido y dando a entender que los escogidos de Dios finalmente van a poder ser engañados y que todo esto va a depender del nivel de engaño, de la capacidad de quienes engañan. No es verdad, ¿vale? No es verdad. Este texto está manipulando totalmente la idea que, como vemos en las otras 4 versiones, no se ha alterado, ¿no? Pese a cambiar el si fuere por si fuese, engañar de ser posible, o hasta el punto de engañar si fuera posible. Aquí ya están manipulando totalmente el sentido, ¿vale? Entonces a lo mejor hay gente que toma este tipo de Biblias más actuales, lee este versículo y aunque luego vaya a versiones, digamos, para hacer un vídeo y quizás sonar pues con la Reina Valera del 60, que es un texto que se suele utilizar mucho más, lo leen y no lo entienden y transmiten la idea que a lo mejor han recibido a través de una de estas Biblias de lenguaje actual. Por eso digo que es mejor, o sea, si en un momento dado nos cuesta, pues acudir a lo mejor a una versión más actual para entender algo en concreto. Pero si vamos a estar citando un versículo transmitiendo una idea totalmente contraria a la que nos está entregando el texto original, porque si es que además es una cuestión de ir al texto original, donde se expresa de manera muy clara que esto hace referencia a que hay una serie de escogidos que no pueden ser engañados, no que sí podrán ser engañados, sino que no podrán ser engañados pese a la magnitud de los posibles engaños, ¿vale? O sea, y aquí vemos como en la traducción del lenguaje actual lo está manipulando. Vamos a saltar en este caso a la Biblia de las Américas, que también es, bueno, fiel al texto original, y nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Nuevamente, aquí está bien expresado, porque la idea que se está transmitiendo precisamente es eso, que de ser posible y por la grandeza de los engaños, los escogidos podrían llegar a ser engañados, o sea, serían parte del engaño si no fueran escogidos por Dios, ¿vale? Bueno, de hecho aquí este versículo lo que está diciendo es que al final, y eso también se nos dice en otros puntos, que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por eso creen a la mentira. Entonces aquí probablemente todos los que no vayan a ser hijos de Dios caerán en esos engaños, ¿vale? A lo mejor no, o sea, no en el mismo engaño, es que va a ser una serie de engaños sucesivos a lo largo de todo ese periodo también, ¿vale? Venga, y luego tenemos, por ejemplo, la palabra de Dios para todos, que es una versión de 2008, ¿vale? Como os digo, antes como hemos visto, una versión del 2002 tiene esa idea manipulada. Y en esta, que es la palabra de Dios para todos de 2008, ¿qué sucede? Pues exactamente lo mismo, porque vendrán falsos mesías y falsos profetas y harán milagros, señales y maravillas para poder engañar aún a los mismos elegidos de Dios. Aquí no está diciendo engañará si fuere posible, aquí te está diciendo que esos prodigios los engañará a los elegidos de Dios, ¿vale? Está manipulando totalmente la idea, o sea, trayendo en este sentido un evangelio nuevo, porque se está dando una interpretación totalmente falsa de la idea original que te están transmitiendo, ¿no? De que no podrán ser engañados. Vale. Luego tenemos aquí la Biblia Dios habla hoy, también edición latinoamericana de 1996, y nos dice, porque vendrán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y milagros para engañar a ser posible hasta los que Dios mismo ha escogido. Pues a pesar, bueno, esta es antes del 2000, esta versión, y a pesar de ser una traducción pues relativamente reciente, lo estamos viendo como lo está transmitiendo bien la idea, ¿vale? Está diciendo para engañar a ser posible. De ser posible que sean engañados, serían engañados, porque el engaño va a ser enorme. Eso es lo que quiere decir, ¿vale? Eso es lo que este versículo, Mateo 24, se transmite mal por pastores, por
por gente que se llama, o que dice ser escatólogos, o que dicen ser muy estudiantes de la palabra. Yo es que lo veo constantemente, o sea, pero constantemente mal expresado este versículo, y siempre haciendo referencia a... De hecho, voy a mirar un segundo, si... Volveré luego a esto, pero quiero mirar si en Marcos también, Marcos 13 también se dice, pero es que me suena que solo es en Mateo donde se expresa esto. A ver, un segundito. Sí, bueno, esto se repite también en Marcos 13:22. Este versículo también se repite, y voy a hacerlo así, voy a mirarlo así rápidamente. Reina Valera 60, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a uno de los escogidos. Vale, la misma construcción no varía. La Reina Valera purificada 1602, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a uno de los escogidos. Nueva traducción viviente, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán señales y milagros para engañar, de ser posible, a uno de los escogidos. Pasamos a la Biblia textual 3, dice, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y darán señales y prodigios a fin de extraviar, si fuere posible, aún a los escogidos. Perdón, he metido yo el aún, no está. Porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y darán señales y prodigios a fin de extraviar, si fuera posible, a los escogidos. Vale, vamos a la traducción del lenguaje actual en Marcos 13:22, y nos dice la misma manipulación, porque vendrán falsos mesías y falsos profetas y harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente. Si pueden, engañarán también a los que Dios ha llamado a seguirlo. Vale, en cierto modo no es la peor de las traducciones que vemos donde se está manipulando, no es de la peor, porque también está diciendo si pueden, pero no es la idea, porque, insisto, en ese caso está reposando el resultado en el poder del engaño, ¿vale? Y la idea es totalmente contraria, o sea, el resultado se ve afectado por la elección de Dios y la imposibilidad que esa elección lleva a que las personas, los escogidos durante la gran tribulación, sean engañados, ¿vale? Entonces se manipula totalmente, o sea, al final está manipulado, aunque parece que está expresado de una manera similar, pero si pueden, engañarán. Como vemos, es si pueden, hablándonos del engaño, ¿vale? Y cuando nos están expresando de manera correcta, si fuere posible, estamos viendo que la decisión, o sea, que no recae, la decisión el efecto no recae tanto sobre quienes hagan el engaño, sino que va a estar determinado precisamente por esa elección de Dios que va a impedir que los escogidos sean engañados. Vale, entonces, luego, la Biblia de las Américas. A ver. Sí, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Nuevamente está bien expresado en este caso, ¿no? Aunque se cambie alguna palabra, y es precisamente por eso, si es que, como vemos además, aquí nos está hablando de extraviar, es decir, de extraviar del camino de la verdad, extraviar del camino que Dios ha determinado para sus escogidos. Llevarlos por el camino de mentira que pueda llevar además a la adoración del anticristo. Entonces es algo que no se puede dar en los escogidos, en los predestinados por Dios, ¿vale? No se puede dar, y por eso está bien manifestado aquí. Vale, la palabra de Dios para todos, versículo 22 de Marcos, dice, porque vendrán falsos mesías y falsos profetas. Ellos van a hacer señales milagrosas y maravillas para tratar de engañar a los elegidos de Dios. Vale, pues en este caso no está tan mal expresado, porque ya no está hablando de un engaño consumado a los escogidos, a los elegidos de Dios, sino que nos habla para tratar de engañar, ¿vale? Tratar de engañar, no está hablando para engañar a los elegidos, dice tratar de engañar, y sí, porque el intento de engaño va a ser para todos finalmente, ¿no? Para todos los que durante ese tiempo de gran tribulación estén sobre la tierra y van a intentar ser seducidos por los engaños de Satanás. Por el lenguaje de Satanás, por el discurso, por la oferta que va a hacer, por todas las soluciones que va a intentar implementar también, ¿no? Entonces, no está mal expresado del todo, porque aquí en este caso nos está hablando de tratar de engañar, no está hablando de un engaño consumado, que no se puede dar en esos escogidos, sino que nos habla de que tratará de engañar en ese caso. Bueno, no está mal expresado, aunque en Mateo 24...
Bueno, dejadme un momento que voy a volver. Mateo 24, 24. Vamos a mirar antes de pasar a la última. Pero el de Mateo 24 me parece que estaba mal expresado, en este caso también, en la palabra de Dios para todos. A ver. Sí, es que, de hecho, por eso, fijaos que es que hay, como vemos en las otras versiones, Reina Valera 60, Reina Valera 1602 purificada, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia Textual y la Biblia de las Américas, es consecuente entre presentar Mateo 24, 24 con un tipo de construcción que trae esa idea, ¿vale? Y sin embargo, la palabra de Dios para todos, en Mateo 24 nos está transmitiendo la idea falsa de que engañarán a los elegidos, y en Marcos 13, 22, que es lo mismo, o sea, no es el mismo libro, pero es la misma idea, incluso expresado de la misma manera, y ellos están dando ya otra traducción distinta. Por eso os digo que es que no hay que ir tampoco a estas versiones tan actuales, ¿eh? Es mejor la Reina Valera 1960, que pueda tener algunas cosas, incluso que puedas encontrar en la Nueva Traducción Viviente una idea más comprensible con respecto a la Reina Valera 60, porque es un lenguaje más antiguo y en cierto modo puede llegar a costar entenderlo. Pero bueno, no se dan este tipo de contradicciones que hemos encontrado en este caso. Entonces voy a volver a Marcos 13, 22 para mirar en esta otra versión, la de Dios habla hoy, la edición latinoamericana, a ver. Y nos dice, pues vendrán falsos mesías y falsos profetas y harán señales y milagros para engañar, de ser posible, hasta a los que Dios mismo ha escogido. De nuevo, esa inclusión de ser posible nos está descartando que esos escogidos también sean engañados, ¿vale? Entonces ahora voy a mirar, bueno, antes de pasar a esta zona de comparar, vamos a ver si en Lucas también, Lucas 21 se nos está hablando de esto. Pues ya por... A ver. Bueno, en este caso no... En este caso en Marcos no aparece este versículo, es algo que aparece en Mateo... Perdón, esto es Lucas, yo creo, ¿no? Lucas 21. En Lucas 21 no aparece este versículo, no se transmite esa idea, a menos no en este apartado de las señales del fin. Entonces, bueno, pues Mateo 24, Marcos 13. Un versículo que es totalmente manipulado, ¿vale? Y vamos a ver un segundo, antes de ir ahí. Vamos a mirar... Vamos a tomarla, en este caso, la referencia. Como es la misma construcción, simplemente vamos a ir a Mateo 24. Y vamos a ver en todas estas versiones, pero solo voy a leerlo así rápidamente, esa parte final del versículo, para que veamos cómo la mayoría nos está transmitiendo la idea correcta, pero hay versiones más actuales que lo están manipulando, ¿vale? Por ejemplo, aquí, esto ya luego lo podéis comprobar vosotros si queréis, tenéis aquí en la pantalla aparecen cuáles Biblias son. Tampoco me importa, habiendo ya expuesto que algunas de estas traducciones lo están manipulando, tampoco voy a ir, pues esta dice esto, esto otro. No es tan importante. Lo importante es saber que hay traducciones que están manipulando esta idea. Entonces nos dicen, señales y portentos hasta el punto de ser seducidos, si posible fuera, aun a los elegidos, ¿vale? Esta es la Biblia, la Sagrada Biblia Bober, una cuarta edición de 1957. Bueno, acabo de decir que no voy a decir las Biblias y a la primera ya me... he hecho lo contrario. Entonces, luego aquí nos dice que harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aun a los mismos elegidos. Vale. Señales y prodigios capaces de engañar si fuera posible. Signos y prodigios capaces de engañar si fuera posible. Grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aun a los escogidos. Señales y milagros para engañar, a ser posible, hasta los que Dios mismo ha escogido. Engañarán a la gente, si pueden también engañarán a los que Dios ha llamado a seguirlo. Esta es la Biblia en lenguaje sencillo, ¿vale? Un poquito similar a lo que ha pasado con... Creo que era la Biblia Palabra de Dios para Todos o algo así. Me parece que era esta, o en la traducción del lenguaje actual. Yo creo que era en la Biblia Palabra de Dios para Todos. Que en ese caso, pese a no estar exactamente la idea dada, al menos deja una opción a la interpretación correcta, ¿vale? Aunque no de manera precisa, porque aquí dice, vale, para engañar, a ser posible hasta los que Dios mismo ha escogido. Luego, sí, esta. Si pueden, también engañarán. Si pueden, está mal expresado, nuevamente. Nos dice falsos mesías que harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente. Y falsos mesías y harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente. Si pueden,
también engañarán a los que Dios ha llamado a seguirlo. Entonces aquí, si pueden, no está haciendo una alusión o sea, no está haciendo una referencia al poder de Dios que los preserva para no ser engañados, sino que está concediendo la última palabra a los engañadores o al propio engaño, ¿no? Diciendo, si pueden, si ellos realmente se muestran poderosos en su engaño, también engañarán a los que Dios ha llamado a seguirlo, ¿vale? Ahí está la falsedad. Vale, aquí nos dice lo mismo, si fuera posible, aún a los mismos elegidos, engañar si fuera posible. Luego nos dice otra versión, obrarán grandes señales y prodigios para inducir a error, si posible fuera. Si posible fuera, aún a los mismos elegidos. Es decir, si fuera posible que esos fueran engañados, serían engañados, porque el engaño será enorme. Vale. Otra, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Otra, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales y grandes prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Vale. Bueno, voy a tener que hacer un cambio de batería. Y aquí nos dice ahora otra. Esta es la nueva versión internacional. Dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Entonces, aunque la nueva versión internacional presenta algunas cosas... Bueno, entonces para ir abreviando el vídeo, porque yo quería que fueran solo 10 minutos, pero al final siempre se va un poco más, nos dice, voy solo a las partes finales ya de los versículos, ¿vale? Quizá no veamos todo esto, luego vamos a mirar simplemente en texto original el significado de esa palabra, de esa expresión, y ya lo cerramos, ¿vale? Lo damos por cerrado. Entonces, otras versiones. Grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. De manera que aún los escogidos, si posible fuera, caerían en error. Una gran traducción en este caso, una muy buena manera de estar comunicando esa interpretación correcta, ¿no?, de este versículo. Es la Biblia de oro de Torres Amat. Vale. Luego, señales y prodigios de tal manera que extravíen, si posible fuera, aún a los escogidos. Harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos de Dios. Cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, perdón, lo he leído mal. Harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Señales y prodigios hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Vale, aún a los escogidos. Grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Señales y prodigios hasta el punto de apartar de la Torá, si fuera posible, aún a los Kadoshim. Bueno, aquí ya tenemos a CDG, vamos a mirar. Nuevo Testamento textual hebraico. Bueno, se puede entender, ¿no? Pero este tipo de cosas de los falsos mesiánicos, ¿no? Que suena un poquito ridículo. O sea, está bien conocer algunas palabras en hebreo, está bien. Lo que creo que no está bien en este caso, y esto es una parte dentro de esta exposición, que bueno, como siempre hago a mi manera, me acabo yendo a hacer algún tipo de comentario, pero al final suena ridículo. O sea, hay que entender que si una persona, pongámonos, hay una persona que no ha escuchado jamás de la palabra, que no ha estado nunca relacionado al texto bíblico, y por lo que sea, le salta un vídeo de uno de estos mesiánicos, que no son ni judíos ni son mesiánicos, pero esta gente que al final, dentro de sus discursos, o sea, te están hablando en su idioma y te utilizan 3-4 palabritas en hebreo para creerse judíos, ¿vale? Pues eso, aún a los Kadoshim, o te dicen el nombre del libro en hebreo, que no, en ese idioma, ¿no? O sea, te lo dicen así, o dicen
dan una idea y una de las palabras que conocen y que tienen ahí apuntado te lo leen en hebreo. Pues si tú estás transmitiendo ese vídeo, o sea, estás transmitiendo ese archivo y llega una persona que nunca ha visto nada de la escritura y estás teniendo tú la posibilidad en ese caso de transmitirle algo, si ya ve que le estás metiendo unas palabritas que no entiende, lo primero ya estás ensuciando el mensaje, no estás transmitiendo el mensaje de manera correcta, porque no tienen necesidad de estar dando un término que, si es que además suena ridículo, es que suena ridículo estar escuchando, porque ahorita vamos a ver este nuevo versículo, venga, hermanos amados Ahim, no tiene ningún sentido, ¿vale? Y suena ridículo estar viendo a una persona, y no hablo por tema de acentos o de idiomas, o jergas de una persona, pero que es que hay estos casos donde estás viendo a la persona que está utilizando términos propios de su propia cultura, expresiones propias, y de repente te meten ahí un término en hebreo, ¿no? Y es ridículo realmente, y encima están ensuciando el mensaje, cuando lo que tienen que hacer es transmitir con la mayor claridad las ideas que hay en la escritura, ¿no? Para que si ese archivo llega a una persona incrédula, indocta en la escritura, pueda entenderlo. Sin embargo, con ese aparentar ser o dominar el hebreo, que encima es que no hay un dominio por parte de esas personas que lo hacen, ya te digo que, o sea, ellos utilizan el shalom, utilizan el abacados, utilizan, en fin, 4 palabritas sueltas, ¿vale? Lo cual, pues eso, pues demuestra, o sea, pone en ridículo al final a esa gente, ¿no? Que queriendo aparentar ser lo que no son, finalmente están ensuciando el mensaje. Pero bueno, me voy al punto en el que estamos. Señales y milagros para engañar a ser posible hasta los que Dios mismo ha escogido. Milagros y prodigios asombrosos capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Señales y prodigios para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Grandes señales y prodigios, de modo que si puede ser... Vale, está además muy interesante porque nos lo está poniendo así como entre paréntesis para hacernos la aclaración de la idea. Nos dice grandes señales y prodigios, de modo que, si puede ser, caigan en error aún los escogidos. O sea, aunque no está del todo bien expresado, porque dice si puede ser, debería ser si pudiera ser, porque es algo que en realidad no puede ocurrir, ¿vale? No puede suceder que esos elegidos para salvación, esos elegidos por Dios, caigan finalmente en el error, ¿vale? En ese error, en este caso concreto, de estar creyendo que ese falso Cristo, esos falsos profetas, son enviados de Dios, ¿vale? A ese punto. Vale. Bueno, aquí vamos a pasar por alto esto que son varias concordancias, aunque luego lo vamos a mirar. Y vamos a mirar las últimas, bueno, aún quedan unas cuantas, pero nos dice, grandes señales y maravillas para engañar, de serles posible, aún a los elegidos. ¿Vale? Señales y grandes prodigios para, si fuere posible, venir a desviar a los Nidjarim. Bueno, señales y grandes maravillas, de modo que si pudiera ser, llegarían a extraviar a los elegidos, si pudiera ser, ¿vale? Vale. Signos y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Signos y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Otra versión que repite exactamente lo mismo. Grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Milagros extraordinarios con los cuales tratarán de engañar aún a los escogidos de Dios. Bueno, no está del todo mal expresado en este punto porque dice milagros extraordinarios con los cuales tratarán de engañar. Porque sí, evidentemente los engaños no solo van a ser para aquellos que no son escogidos y que van a aceptar finalmente estos engaños, sino que Satanás en ese punto lo que va a tratar de engañar precisamente es a los escogidos de Dios, que estén en ese tiempo de gran tribulación, pero no los podrá engañar, pese a que esos engaños en esencia tendrían la intención de engañar a esos escogidos, porque quienes no son de Dios finalmente son los que van a abrazar ese engaño, ¿no? Pero no está del todo mal expresado, aunque no está tampoco de manera correcta. Bueno, sí en este caso, porque en este punto está diciendo que los propios engaños tendrán la intención de engañar. No está haciendo una alusión a que conseguirán ese objetivo, ¿vale? Vale, aquí nos dice, señales grandes y prodigios de manera a engañar, si posible, también a los escogidos. Bueno, es un poquito como en código Morse, ¿no? Expresado aquí en esta versión. No sé, es el Nuevo Testamento Besón, a ver, un segundo, a ver cuál es.
Nuevo Testamento de Pablo Besón, segunda edición de 1948. Pero bueno, como que le faltan aquí artículos, preposiciones, pero dice, darán señales grandes y prodigios de manera a engañar, si posible, también a los escogidos. Vale. Luego nos dice la siguiente, la Nuevo Testamento Peshitta, grandes señales para engañar, de ser posible, incluso a los escogidos. Señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Señales y portentos que extraviarían, si fuera posible, a los mismos elegidos, ¿vale? Muy bien expresado en este caso. Los llevarían a un camino de engaño, si fuera posible, los extraviarían, lo ponen condicional, si fuera posible, los extraviarían, ¿vale? Pero como no es posible, no es así. Se podría decir, extraviarán si fuera posible. Sería una manera de expresarlo, pero aquí al dárnoslo en ese sentido en condicional todavía está mejor expresado en este punto, ¿no? Vale. Grandes señales milagrosas y prodigios con objeto de engañar, si fuera posible, incluso a los que Dios ha elegido. Vale. Realizarán grandes señales para engañar, de ser posible, incluso a los escogidos. Darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Señales y maravillas para poder engañar aún a los mismos elegidos de Dios. Señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible. De tal manera que engañarán, si es posible. De tal manera que engañarán, si es posible. De tal manera que engañarán, si fuere posible. Hasta el punto de engañar, si fuera posible. Engañarán, si es posible. No está en la Reina Valera 1995. No está tampoco expresado de la manera más adecuada. Porque de nuevo lo que está poniendo, o sea, está poniendo como condición, o sea, que sea posible, está dando como posibilidad que el engaño realmente se llegue a producir, ¿vale? Ahí está errada la manera de estarlo transmitiendo esta idea. Señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Maravillas de tal manera que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. Vale, no quedan ya muchas. Señales y prodigios de tal manera que, de ser posible, engañarán incluso a los elegidos. Señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Para engañar, si fuera posible, aún a los mismos elegidos. Vale. Señales y prodigios para engañar, si fuera posible. Nuevamente. Señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Aquí, de nuevo, no es adecuado, porque dice si es posible, pero hay algo que será, que es, o sea, en este caso es imposible por la predestinación de Dios que los confirmará para salvación y por lo tanto no podrán caer en esos engaños. Vale. Luego nos dice grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. La Biblia de las Américas, bien expresado. Vale. Grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Vale, vamos con las últimas que dice señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Señales y grandes prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Ya se ha explicado. No es tanto si es posible, porque no es posible. No estaría totalmente bien expresado. Vale. Y harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente. Si pueden, también engañarán a los hijos que ha llamado a los hijos. Lo leo mal, al final lo he leído mal, pero bueno, está bien, porque es que es la traducción del lenguaje actual, una muy mala traducción en este caso. Nos dice, y harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente. Y harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente. Y nos dice, si pueden, ya está hablando de los que vienen a engañar, o sea, y del propio engaño. Si pueden, también engañarán a los que Dios ha llamado a seguirlo. Claro, la gente toma este tipo de traducciones y entonces luego transmite, aun leyendo, insisto, la Reina Valera 1960, que ahí nos está diciendo que engañarán a los escogidos. Y no nos está diciendo eso. En el resto de traducciones nos está diciendo si fuere posible, ¿vale? Venga, porque aquí está diciendo si pueden también engañarán a los que Dios ha llamado a seguirlo. O sea que al final el poder reside en quien quiere engañar, no en Dios, ¿vale? Según esta afirmación, ¿vale? Y nos dice falsos profetas y falsos mesías, y harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente. Si pueden también engañarán a los que Dios ha llamado a seguirlo. Esta es la misma traducción del lenguaje actual, pero debe ser como otra versión. A ver. Bueno, esta es la traducción en lenguaje actual, pero con
Deuteronomio. Bueno, y luego en la Vulgata, bueno, esta ya nos la está dando en latín, creo que es esto, ¿no? Bueno, lo que sea. Vale, vamos entonces, para terminar ya este vídeo, que aún así ya se va a ver alargado, va a ser ya media hora al final del vídeo, que yo pensaba que serían solo 10 minutos, pero vamos a mirarlo en lo que nos está diciendo. Entonces nos está hablando, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, ¿vale? Engañarán, planao, engañador, engañar, errar, extraviar, descarriar, seducir y vagar. Propiamente nos habla de vagar. Vagar en cuanto a la seguridad, la verdad o la virtud. Vale. Y esta palabra, si fuere posible, la palabra nos está utilizando ei, ¿vale? Para decirnos si fuere posible, el sí nos está hablando, es una partícula primaria de condición. Dice sí, si acaso qué, ¿vale? Quizá nos está hablando, o sea, nos lo está poniendo, no nos está dando como algo certificado, como algo consumado, como algo que ocurre, sino como algo condicional en este punto, ¿vale? Esa partícula ei, que nos viene traducido como sí, si fuere posible, sí, nos está hablando de un quizá engañarán, quizá, y ahora si fuere posible, y nos habla de dunatos, que quiere decir poderoso o capaz, neutro posible, capaz, fuerte, poder, poderoso, posible, ¿vale? Quizá sería posible, o sea, la traducción, el si fuere posible, ei dunatos nos está hablando de que sería posible, quizá sería posible, engañar a esos escogidos, ¿vale? Como vemos, el texto original lo sigue confirmando, porque esta partícula primaria de condición, sí, si acaso, que, quizá, no nos está hablando de algo que será certificado, sino de algo que sería un supuesto, ¿vale? Nos está hablando de un supuesto, no de algo que ocurrirá, sino de un supuesto, ¿vale? Quizá, no es algo concreto, ¿vale? O sea, como estamos viendo, los propios términos en lenguaje original, en griego en este caso, nos está confirmando que el resto de ideas que hemos visto, tanto en esta sección de paralelo, mirando algunas versiones que suelen ser las más utilizadas, y en este apartadito también del comparar, donde están incluidas todas las versiones, al menos las que yo tengo aquí cargadas, nos confirman que esa traducción que se está haciendo o esa idea que se transmite por parte de mucha gente de los escogidos eran engañados es totalmente falsa, en alusión a este versículo de Mateo 24, o al mismo versículo que hace alusión también en Marcos 13, no me acuerdo cuál era, 13:21 puede ser, vamos a mirarlo, 13:22, perdón, Marcos 13:22 y Mateo 24:24, ¿vale? Este es el motivo por el que quiero empezar precisamente esta nueva categoría o esta fase de palabra clave, donde me voy a enfocar. Espero que en los próximos vídeos tampoco, que no siempre se me vaya también tanto esta media hora que se me haya ido, pero este va a ser el fin de empezar esta nueva categoría, ¿vale? Estar yendo a versículos que se está manipulando, a ideas que, de hecho, probablemente el próximo vídeo que se haga sobre esto voy a utilizar Filipenses, que se ha hablado también en esos vídeos que he publicado hace poquito tiempo, de esas series que ya tenía grabadas hace más de 1 año y medio y que los tenía ahí en la reserva. Y bueno, y este trabajo también puede ser complementario, aunque pretendo que también esas series, si se puede, se sigan complementando y se siga avanzando en ellas, ¿no? Pero digamos, esta categoría me parece que va a ser también muy enriquecedora, porque no va a ser una cuestión de estarse alargando muchísimo con los vídeos, va a ser ir a la idea concreta, al versículo concreto, a las palabras concretas, para estar, bueno, pues dejando demostrado por la palabra, no por lo que yo diga, lo que nos están diciendo y lo que nosotros podemos llegar a escuchar por parte de muchas personas, pues que bien hablen de memoria o que bien manipulen conscientemente este tipo de citas, ¿no? Porque esto al final tiene una repercusión para con la doctrina, para con la gracia, para con la salvación, la predestinación, el arrebatamiento, en fin, tiene repercusión para con todo eso, ¿vale? No es algo que digas, bueno, es que esto no tiene, o sea, esto simplemente malinterpretarlo pues me lleva a no entender esto como me lo están diciendo, no, es que tiene una repercusión para con otras doctrinas, ¿vale? Entonces, desde aquí lo digo, si hay personas, si hay hermanos, hermanas que conozcan este tipo de casos o escuchen constantemente algo que se transmite de manera equivocada,
yo si queréis en los comentarios lo podéis hacer, lo podéis... Lo que pasa es que los comentarios ahora con YouTube, lo que pasa es que si tú pones que los vídeos sean para todo el público, o sea que pueda un contenido para niños también, entonces no te dejan tener la sección de comentarios abierta. Vale, si lo pones cerrado para que pueda haber comentarios, entonces este tipo de vídeos tampoco llegaría a un público, bueno, más joven, ¿no? Entonces, en este caso a lo mejor sí que voy dejando los comentarios abiertos, porque el resto o lo voy alternando, voy dejando algunos vídeos que sean abiertos para que estén abiertos a otro público, o sea, a todo el público, otro para que lo pongan en el sentido de niños, material para contenido para niños, y que, porque evidentemente esto no, quizá hay otras cosas que se están haciendo en el otro canal, el Velo a la Sombra 2.0, hablando del tema de las vacunas, o otra de este tema que se está hablando aquí, y que a lo mejor, pues bueno, tampoco es tan necesario a lo mejor que los críos lo sepan, ¿no? O que tengan cierta información, es los padres los que lo tienen que tener. Pero este material, esta temática sí, entonces a lo mejor voy alternando, dejar unos abiertos los comentarios, otros cerrados, pero desde aquí os invito a que si conocéis eso o escucháis continuamente algún tipo de versículo, algún tipo de término, alguna cosa que pudieran entrar dentro de esta serie, pues que me lo dejéis ahí en comentarios y se irían haciendo, ¿no? Porque ya os digo que independientemente de esto, porque se está haciendo esta explicación de lo que va a ser, pretendo que esto sean vídeos entre 10-15 minutos, una cosa así. No lo haré la próxima vez de esta manera, yéndome al comparar, leyéndolo todo, a no ser que sea algo muy concreto y lo requiera. Pero en este caso, así como inicial, como para demostrar que este versículo es que de verdad está súper trillado, esta información, y yo lo veo en pastores y lo veo en tal, y resulta ofensivo que es que la gente tenga esa ligereza para hablar de un versículo que tenemos, o sea, un versículo que lo tenemos expresado en 2 evangelios de manera muy clara, que transmite unas ideas concretas y que se esté esparciendo por las redes y en predicaciones totalmente errado, y muchas veces por la falta de diligencia de decir, voy a hablar de este versículo, voy a leer el versículo. No, hablo de la Biblia, menciono tal versículo, estoy leyendo, pero este versículo lo voy a decir de memoria. Pues ahí se ven los errores, ¿no? Así que nada, bueno, pues lo dejamos aquí, ya iremos viendo unos nuevos archivos, porque esto ya os digo que me iré sentando y según aparezca, además ahora me apetecía también empezar a hacer como una nueva lectura de la Biblia, y ahí puedo ir extrayendo en algunos casos estos versículos. Pues este lo he escuchado en varios sitios que se menciona y se está manipulando, pues ese va a ser el objetivo, y yo en lo que es el título los voy a poner así, o sea, lo que es el versículo en sí, o de una manera para que a lo mejor la gente, si llega a buscar, se pudiera encontrar con este archivo, para que por lo menos no esté manipulando esta verdad, ¿no? Este tipo de verdades que son tan obvias. Así que nada, chicos, pues nada, lo dejamos aquí, ya iremos continuando con esto. Hay diferentes categorías que quiero estar desarrollando, tanto de Facebook On Air, esta serie de palabra clave que llevaba mucho tiempo además pensando en ella, pero que por las circunstancias he tenido que irla dejando de momento de lado, pero quiero empezarla ya. El tema de las series, el tema, en fin, los propios bosquejos. Me falta un poquito de tiempo como para poder sacar de todas las cosas que me gustaría hacer, pero bueno, espero que con el paso de los días o el paso de los meses, si se dan las circunstancias y si se puede, pues ir dando un poquito de salida a todos estos trabajos, ¿no? que tengo en mente ir haciendo. Así que nada, chicos, pues lo dejamos aquí, nos vemos en un nuevo vídeo, cuidaros y que Dios os bendiga.